Bien, ahora sí, entonces vayamos a la palabra del Señor en esta mañana, que estamos trayendo esta serie Anclados, ¿verdad? Y hemos compartido sobre anclados en la palabra de Dios. Hemos hablado sobre anclados en Cristo, anclados en sus promesas. Hoy vamos a hablar de un versículo sumamente conocido, que es ese que está en pantalla allí. ¿Por qué? Porque cada vez que se habla del amor de la salvación, este versículo va a salir a flote. Juan 3:16. ¿Quién no conoce realmente allí a Juan 3:16? Y la verdad es que este es un versículo que transmite un mensaje tan y tan especial que puede cambiar tu vida no solamente aquí ahora, pero puede cambiar tu vida hasta la eternidad. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué hablar de Juan 3:16 hoy? Bueno, cualquier momento es bueno para hablar del amor de Dios. Pero en este preciso día, ya sea desde la mañana que comenzamos hasta la noche, las iglesias que tengan servicio en la noche, miles de iglesias aquí en la Florida, y creo que a nivel nacional vamos a estar hablando de Juan 3:16. De Juan 3:16. ¿Y por qué vamos a estar hablando de Juan 3:16? Bueno, deseamos buscar el propósito de unidad en el espíritu y de la proclamación del evangelio. Todos juntos, unánimes, en un mismo día, aprovechando la cobertura que hoy es 3:16. Porque hoy es marzo 16. Así que aprovechando esa cobertura de 3:16, no hay nada mejor para poder nosotros estar juntos en una misma cosa hoy espiritualmente y en un mismo mensaje que hablar de Juan 3:16 allí. Y lo leemos todos juntos. ¿Qué tal le parece? ¿Verdad? Vamos a leerlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, este es un versículo que abarca los tres tiempos. Tiempo pasado, presente y futuro. Nosotros no es que vamos a estar hablando de estos tres tiempos, aunque puede ser que estén involucrados en alguna de las cosas que vamos a hablar. Pero este versículo abarca los tres tiempos allí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, pasado. Ha dado a su Hijo unigénito. Ya lo dio. No lo va a volver a dar nuevamente en otra cruz. Ya lo dio. Eso es un hecho que ya pasó. Para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, continuo, ahora. Y ese puede ser el caso nuestro ahora. Ahora es que hay oportunidad. Este es el presente continuo para nosotros. Cada vez que alguien escucha el mensaje. No se pierda, mas tenga vida eterna. Alusión al futuro. A ese futuro glorioso que le espera a todo aquel que Él cree. ¿Ve? Entonces, sí hace alusión este versículo a tres tiempos allí. Por supuesto que este versículo, cada vez que se predica y cada vez que se comparte, cuando usted lo comparte con alguien en la calle o por teléfono o lo que sea, implica una gran responsabilidad, porque una vez que una persona escucha esto, ya se hace responsable delante de Dios de lo que ha escuchado y tiene que tomar una decisión. Y la decisión puede ser ignorarlo, la decisión puede ser, bueno, sí, está bien, ya me lo dijiste, sí, que está bien, no hay problema. No se va a forzar a que usted crea. Pero ya la responsabilidad queda de su lado. Porque ya usted escuchó que Dios te ama. Ya usted escuchó que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Ya Dios dio algo por ti. Dios te invita a creer, pero si tú no quieres creer no hay ningún problema. Hay una eternidad en juego si tú no quieres creer. Entonces te hace realmente responsable ahí. Yo quisiera compartirle a usted hoy un poquito de manera rápida, porque tomé un tiempo en compartirle acerca de
del viaje misionero, tres cosas de este versículo que yo creo que considero son importantes y valiosas a la hora de tomar una decisión, pero no solamente a la hora de tomar una decisión, sino para perseverar también en la decisión que hemos tomado. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si usted ya tomó la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ya usted se ha entregado a Él, ya usted se ha bautizado, o tal vez todavía no se ha bautizado, pero se va a bautizar, Dios mediante. Este versículo debe de motivarnos, debe de animarnos a cada uno de nosotros para perseverar, perseverar en la decisión que nosotros hemos tomado. Si usted todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, este versículo tal vez pueda motivarte, abrirte los ojos para que digas, ¿sabes qué? No lo había visto así. Este versículo contiene, hermano, la mayor motivación que un ser humano necesita. La mayor motivación allí. ¿Y qué es lo que motiva al ser humano? ¿Qué es lo que le motiva a usted en la vida? Bueno, son varias las cosas que pueden motivar a una persona en la vida, ¿cierto? Son muchas. Crecimiento personal, crecimiento profesional, la búsqueda de propósito en la vida, cumplir metas. A estas motivaciones que nosotros tenemos y muchas otras más, ¿verdad? Le podemos agregar a nosotros las necesidades que también están, ¿verdad? Dentro de esto las necesidades son importantes y son aquellas relacionadas con la parte afectiva, con la parte emocional de nosotros al relacionarnos con otras personas también. O sea, que no es solamente alcanzar las metas mías personales, la búsqueda de propósito, sino la parte emotiva, la parte afectiva nuestra. Y ya lo hemos dicho con anterioridad y creo que vale la pena repetirlo, que amar y ser amado está dentro de las necesidades básicas de nosotros como personas. No es solamente un techo, el abrigo, la comida y las necesidades biológicas, sino también esta parte emocional de el amar y el ser amado está dentro de una de las necesidades básicas de cualquier ser humano. No importa la lengua que hable, no importa el país donde esté, eso es algo con lo cual, Dios nos creó de esta manera a cada uno de nosotros. Y lo maravilloso es que Dios en Cristo Jesús puede suplir todas estas necesidades. Todas estas necesidades pueden ser suplidas en Él allí, hermano. Nuestra vida adquiere sentido, adquiere propósito cuando usted y yo entendemos el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Fíjense, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo que habla ahí la palabra de Dios, ese mundo es usted y yo. Ese mundo allí, usted quite ese mundo y póngase allí usted en ese mundo. Me pongo yo, porque de tal manera amó Dios a Rodney, que dio a su hijo, dio a Cristo por mí. Hágalo personal este versículo. Porque cuando usted hace este versículo personal, adquiere mucho más significado. Adquiere mucho más sentido que decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, amó al vecino, amó a la familia, amó a los que van a la iglesia, amó a este, amó a los otros, pero a mí, ¿me podrá amar Dios a mí como yo soy? Porque mucha gente piensa de eso. Tal vez de los que están aquí en este día, tal vez digan, no, yo sé que Dios me ama y gloria a Dios si usted piensa eso, porque así es. Así es. Dios nos ama. Pero hay mucha gente, hay muchas personas, tal vez conocidos suyos, tal vez puedan estar aquí, yo no lo sé, que dicen, ¿estás seguro que Dios me puede llegar a amar a mí? Bueno, si la palabra de Dios dice la verdad, lo cual yo creo que dice la verdad,
En esta palabra mundo, su nombre está inscrito ahí. Dios te ama tal y como eres, tal y como estás. El amor de Dios es real, lo que pasa es que a veces nosotros no lo creemos, hermano. Las palabras "de tal manera amó Dios" son tan importantes porque nos dicen cómo respondió Dios a una humanidad rebelde, desobediente. ¿Sí? Una humanidad que vive de espalda a Él. A una humanidad que se ha burlado de Él. Estoy hablando en contexto general, ¿ok? No estoy hablando específicamente aquí de la iglesia ni nada de eso. Pero de una humanidad en contexto general que usa a Dios, que quiere manipular a Dios. ¿Y cómo Dios responde a esa humanidad? Es interesante esto. Porque en vez de responder con fuego consumidor como es Él, en vez de responder con plagas, como hizo en Egipto para mostrar su gloria y su poder, en vez de responder con sequía, como disciplinó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, decidió responder en amor. Explícame eso. Explícame eso. ¿Por qué? La única respuesta es porque Dios es amor. Él no respondió de otra manera, respondió en amor. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 8, dice: amados, hablando a la iglesia, a los creyentes, amémonos unos a nosotros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. En Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5, el apóstol Pablo, hablando a los efesios, le dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Entonces, Dios, en vez de responder con un látigo, con una disciplina, a una humanidad rebelde que camina de espaldas a Él, que quiere ir en contra de Él, incluso de las leyes naturales, no solamente de las que el hombre ha puesto, sino de las naturales, y todavía Dios responde en amor. Es difícil a veces entender eso, porque es fácil amar al quien te ama. Es fácil ser amable con el que es amable contigo. Cortés con el que es cortés. ¿Verdad? Es fácil todo ese tipo de cosas. Pero con el reverde, con el que te trata mal, con aquel que te quiere pisotear, con aquel que te tira el carro delante, con ese no es fácil de ser amable. ¿Cierto? De mantener el control. Pero Dios, aún sabiendo que usted y yo seguiríamos siendo pecadores, aún después de haberlo recibido, todavía decidió responder en amor. Aún cuando Él, sabiendo que usted y yo íbamos a ser ingratos, después de Él bendecirnos, Él decidió aún responder en amor. ¿Ah? Qué tremendo es el amor de Dios, hermano. Es difícil entenderlo completamente. Es difícil entenderlo, hermano. Es algo incomprensible.
Romanos capítulo 5, versículos 7 al 8. Dice el apóstol Pablo a los romanos: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, Pablo dice, ¿verdad? Tal vez alguien diga, no, yo doy mi vida por mi hijo. Sí, estamos seguros que lo haría. Yo doy mi vida por mi esposa o por mi esposo, diría la esposa, por mi mamá, mi papá, la familia. Yo doy mi vida. Yo doy mi vida por aquella persona que yo entiendo que realmente es una persona noble, buena dentro de mi concepto de bueno. Pero déjame decirte que yo no voy a dar mi vida por aquel terrorista que se está matando a las personas, por aquellos violadores que están secuestrando niñas, por el traficantes de tráfico humano para esclavizar a los niños. Yo por ese no voy a dar mi vida. Pero eso fue lo que Cristo hizo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Yo recuerdo que había una hermana en la iglesia donde nos enviaron al ministerio en Fort Lauderdale, que ella decía, los hermanos ya la conocían, que ella, eso era fósforo, eso era gasolina, decirle eso a ella. A veces por molestarla le decían, bueno, ¿y qué tal, hermana, cuando usted llega al cielo y se encuentra con Fidel Castro allá? Decían, no. Y allí se formaba el revolú. Porque estaba tan golpeada de eso que ella no podía asimilar. Y por supuesto, el pastor, ella era prima del pastor, y él le dijo, bueno, si se arrepintió, a tiempo, ahí está. Y no le podía entrar aquí. Y no lo quería aceptar tampoco. Entonces, dice Pablo, osar a morir por el bueno. El versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros somos pecadores arrepentidos, eso es cierto. Perdonados, lavados por la sangre del Cordero. ¿Ve? Eso es cierto. Pero el hecho de que somos pecadores arrepentidos, perdonados, lavados por la sangre del Cordero, no quiere decir que usted está y yo en un estado de perfección donde ya no pecamos más. Pecamos todos los días. Y a sabiendas de ese pecado que ofende a Dios, Cristo todavía tomó la decisión de ir voluntariamente a la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Porque es que no había otra forma, hermano. No había otra forma en la cual usted y yo pudiéramos reconciliarnos con el Padre que no fuese a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando se sienta desanimado, sin motivación, sin propósito, piense cuánto Dios dio por usted y por mí. Sin esperar nada a cambio. Y lo hizo porque te ama y me ama. Lo hizo en su soberana voluntad porque somos importantes para Él. Somos importantes para Él. Pero el versículo no solamente comunica que Dios nos ama, sino también el versículo comunica cuánto nos ama. O sea, no solo nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, sino que dice ahora el versículo allí que por amor Dios hizo el sacrificio más grande. Porque dice, ha dado a su Hijo unigénito. Unigénitos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios entonces allí? Dio a su Hijo único en su clase. No hay otro como Él. Él es el unigénito. Es el primogénito de María dentro de otros hermanos.
pero es el unigénito de Dios. El único. No hay otro como Él. Ni antes ni después de Él lo habrá. ¿Ve? Y si Dios, como dice la Escritura, no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no te dará también todas las demás cosas? ¿Por qué lo hizo Dios? Porque te ama. Porque nos ama. El mundo necesita amor. Tú y yo somos portadores del amor de Dios. Tú y yo somos portadores del amor de Dios. ¿Qué significa que ha dado? Ha dado habla del acto completo y absoluto de dar. Completo y absoluto de dar. Lo dio todo. Dio su don perfecto. Eso es lo que el autor de Hebreos dice allí en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda, con esto que dio una sola vez allí, hizo perfecto para siempre a los santificados. Primera de Juan 4:10 dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en tu lugar, en mi lugar, por nuestros pecados. El comentarista bíblico Morris comenta que la expiación lograda en la cruz procede del corazón amante de Dios, del corazón amoroso de Dios, porque Dios es amor. O sea, él cuando está hablando de este pasaje, él dice que esa expiación, eso de pagar allí, dar un sustituto en tu lugar y mi lugar, eso solamente procede del corazón amante de Dios, porque Dios ama como nadie ama, que fue capaz de dar a su propio Hijo, su unigénito. Y cuando se habla de este pasaje y se está hablando de unigénito, enseguida los comentaristas nos llevan atrás, y seguro que al pie de la Biblia suya, yo no sé si está allí en la parte de los versículos que son paralelos o que tienen algo que ver con esto, te lleva a Génesis 22, donde allí Dios le dice a Abraham, dame ¿qué? A tu único hijo. Pero también le dice más, no dice al que amas. Muchos comparan esto, no es que se compara el amor de Abraham con el amor de Dios, ni por el hecho, no, simplemente para hacer notar el amor. Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó, ¿qué? Como hace un momentito le mencioné, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó ¿por quién? Lo dio. Lo dio. Lo dio por ti y por mí. Entonces cuando a veces estés allí flaqueando un poco, cuando a veces estés pensando vale la pena seguir o no seguir, vale la pena o no vale la pena, piensa en lo que Jesucristo pasó y en lo que Dios dio y entregó por ti y por mí. Porque yo le garantizo a usted que si le preguntáramos, si estoy parafraseando esto, ¿ok? En ninguna manera vaya a pensar esto. A Dios si vale la pena entregar a su Hijo Jesucristo por el más vil pecador de esta tierra, yo estoy convencido que Dios Padre dijera, sí vale la pena, por un alma vale la pena. Por un alma vale la pena. Eso recuerda, si aún estás indeciso sobre si Dios te ama, solo recuerda lo que Él fue capaz de hacer por ti y por mí. Aun cuando el mundo nos deje de amar, aun cuando, que eso
No es así, siempre hay personas que te aman. No con el mismo amor, por supuesto. Hay diferentes clases de amor, ¿cierto? No es lo mismo amar a los hijos que amar al esposo. No es lo mismo amar a la familia extendida o el amor entre hermanos. No es lo mismo. Diferentes tipos de amor. Está en la palabra del Señor, nosotros vemos eso allí. Pero aún, si pensaras que nadie te ama en esta vida, aún cuando a veces las personas se sienten despreciados, no atendidos, quiero que sepas que Dios fue capaz de dar a su Hijo unigénito por amor a ti y a mí. Él te ama. Él nos ama. Y nos ama con un amor profundo, inexplicable, hermano. Si ya tomaste la decisión en tu corazón de seguirle, también piensa lo que Él fue capaz de hacer. ¿Para qué? Para que continúe siendo fiel y perseverando en sus caminos. Déjame decirte lo último que te quiero decir en este día. Que este versículo también incluye la invitación más grande de la Biblia, si no una de las más grandes. Porque también en Isaías encontramos venir a mí todos los sedientos. En Apocalipsis también encontramos la invitación, que están relacionadas, interrelacionadas con esto. Invitación más grande de la Biblia. A todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que esta invitación, aparte de ser una invitación, nos muestra el propósito del versículo también. ¿Sí? La invitación allí también nos muestra el propósito, porque ofrece la oportunidad de ser salvo por lo que Jesús hizo. O sea, el versículo te ofrece la oportunidad de creer en Él. Para ser salvo y tener vida eterna, no es por lo que yo haga. O sea, que el versículo, allí Dios en este versículo ofrece el propósito por el cual Cristo vino. Cualquier cosa que nosotros podamos ofrecer para tratar de ganar nuestra salvación será incompleta. Porque Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, hecho está, completo. Pero también la invitación es tan grande porque abarca a todo aquel que en Él cree. No solo abarca al pueblo de Israel, que ese era el problema que tenía Israel. Israel pensaba que era para ellos nada más, para su nación. Pero el apóstol Pablo en los Gálatas nos dice a nosotros que la pared divisoria que había entre los gentiles y los judíos fue rota. Y ya no hay judío, ya no hay griego. Ahora hay uno solo, la fe de Cristo, los que son de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Por lo tanto, el versículo también nos da el propósito que realmente la invitación es tan grande. ¿Por qué? Porque abarca a todo aquel que en Él cree. No solamente un sector, no solamente una élite, sino a todo aquel que en Él cree. No incluye a segundos y terceros, sino al que en Él cree. En otras palabras, es por la fe en Él. Eso es lo que está diciendo. A todo que en Él cree. Es por la fe en Él. Y sabe que la frase que en Él cree es restrictiva. ¿Y por qué es restrictiva? Porque está restringida al que cree en Él. Solo en Él. Por eso es que se complementa con Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí está la restricción, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta?
sea que el versículo incluye el propósito también del gran amor de Dios. Y la invitación es tan grande que sobrepasa este mundo y este tiempo y llega a la eternidad. Fíjese si la invitación es grande. Que sobrepasa este mundo y este tiempo. Porque trasciende el tiempo y llega a la eternidad para que no se pierda y tenga vida eterna. Es una invitación grandísima. No tiene comparación. Es hermoso. Así que la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Qué has hecho con la invitación más grande de Dios? ¿Sí? Yo conozco a todos de vista, pero no a todos personalmente en el corazón. Ni todos los conozco en el corazón, pero conozco muchos de ustedes. Yo sé que ya han recibido a Cristo, se han bautizado, otros lo han hecho en otras iglesias y nos hemos unido aquí, pero yo no puedo conocerlos a todos los que hay en su corazón. Dios sí. Y por eso esta pregunta es clave y hay que lidiar con ella. ¿Qué has hecho con la invitación más grande de la Biblia? Tal vez ya lo aceptaste. ¿Aceptaste qué? Bueno, que soy pecador. ¿Sí? Tal vez ya aceptaste que Jesús murió en tu lugar, fue mi sustituto. Tal vez aceptaste que su ofrecimiento de perdonar tus pecados, mis pecados, tal vez. Tal vez aceptaste su gran amor y ya te has arrepentido. Eso es entre usted y Dios. Solo usted lo sabe si lo hizo de corazón o no. Nosotros podemos alzar la mano aquí y pasar al frente llorando y podemos hasta bautizarnos y hacer mil cosas. Pero es aquí. Es aquí en el corazón con Dios. Porque a fin de cuentas, al que hemos ofendido es a Dios. Y a fin de cuentas, el que nos puede dar vida eterna es Él. Y con Él es que hay que arreglar las cuentas. Mira, a veces las personas creen que cuando uno habla de la muerte es porque uno quiere manipular el evangelio y asustar a las personas, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado eso? Pero mira la noticia que recibimos la semana pasada de nuestro hermano. Gloria a Dios que él estaba en el Señor, anclado su corazón en Cristo. No solamente de palabras, sino dando testimonio allí. ¿Por qué? Porque la muerte puede sorprender a cualquiera en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces no es que uno trata de intimidar y meter miedo. Simplemente lo uno quiere es poner la perspectiva real de la vida. De que no tenemos la vida comprada. ¿Ven? Entonces, ¿en qué consiste este gran versículo para mí hoy? Consiste en perseverar en esta decisión que he tomado y compartirla con otros si ya usted aceptó a Cristo. Pero si aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo hasta la eternidad, hoy puedes hacerlo. Porque el versículo 17, que no leímos, pero que está ahí en Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como te dije lo mismo en Juan 3:16, la palabra mundo, quítala y pon tu nombre allí. Porque no envió Dios allí a su Hijo al mundo para condenar a Rodney. Wow, cuando yo lo hago así, para mí tiene todo el sentido del mundo. Es que es tan grande que no lo puedo creer como Dios puede hacer eso por mí. Pero si lo dice la palabra, lo creo. Por mí. Sino para que Rodney sea salvo por él. Wow. Haga ese ejercicio en casa con calma.
Cuando usted tenga tiempo. En esos dos versículos, 16 y 17, cámbialo y léalo, dijéralo, mastícalo, ruméalo en la boca como hacen la vaca. Y después saboréalo. Porque de verdad, hermano, este es el deseo de Dios. Por eso este versículo Juan 3:16 es tan grande. ¿Por qué es tan grande? Porque habla de un Dios grande. Habla de un amor grande. Habla de un sacrificio grande y perfecto. Habla de una fe grande también, porque es por fe, dice. Y habla de una salvación grande y eterna. Termino con esta meditación. Marzo 3:16 puede ser la decisión más grande de tu vida. Porque hoy tal vez puedas creer por la fe a Juan 3:16. Y también, no solamente la decisión más grande de tu vida, sino también la más grande porque irá hasta la eternidad contigo. ¿Cómo responderás? Eso solamente es entre usted y Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por este día maravilloso, por la vida que nos presta. Gracias, Señor, por cada familia representada aquí en este día, Señor.